Hello guys, according to the instructions for today's lesson, the first thing that you have to do guys is to watch this video. In this video, you will find the explanation for the grammar of the unit number 3. Remember, this is second partial and we're going to start with unit number 3. So the grammar section is going to be checked or covered by this video. Entonces en este video vamos a ver las estructuras gramaticales de la unidad número 3 y ya con esta información ustedes pueden contestar sus actividades que fueron programadas para esta semana. ¿Sí? Vamos a tener una presentación de PowerPoint y vamos a hacer unos ejercicios. First of all, guys, the PowerPoint presentation that we're going to cover today is in the Archivos section. It's week number 6, this one over here. Yeah. So, si quieren buscar la presentación, o más bien abran la presentación a la par que checan este video, sería en la sección de archivos, donde está, sería el archivo que dice Week 6. Sería el tercero, la PowerPoint Presentation. Week number 6. Bueno, entonces abren esa presentación y les va a aparecer lo siguiente. So in the PowerPoint presentation, here it is. Yes, as I told you before, this is week number 6. Estamos en la semana número 6. Partial number 2 and unit number 3. The name of the unit is What's in the News. This is the name of the unit. Así se llama nuestra unidad. What's in the news. So as I told you before, we're going to work with the grammar of the unit number 3. And the grammar for the unit number 3 is going to be simple past and also past continuous. This is the grammar for unit number 3. So the first grammar topic that we're going to cover is going to be simple past. Es el pasado simple. As I told you before, simple past is used to talk about finished actions in the past. Something that already happened, algo que ya sucedió, que quedó en el pasado, que se completó. ¿Sí? Y que no se llevó al presente ni al futuro. That is simple past. This is when we use it. Now, what is the structure of the simple past? First of all, guys, as I told you before, como ya se los había dicho antes, the verb to be is the most irregular verb. El verbo to be es el verbo más irregular de todos. So, as it is the most irregular verb, in some tenses, it is going to follow its own structure. Acuérdense, para el verbo to be va a ser la estructura diferente al resto de los verbos. Why? Because the verb to be works as the auxiliary verb and as the main verb. Acuérdense que el verbo to be, como es tan irregular, puede ser el propio auxiliar y verbo principal de la oración. With the rest of the verbs, we're going to need auxiliary verbs for negative and questions. So when we have the verb to be, the first thing that we need is the subject, nuestro sujeto. And after the subject, we need the verb to be form was or were. Remember that the difference between was and were is that was is used for singular subjects. Cuando nuestro sujeto es singular, vamos a usar was. For example, I was, she was, he was, it was, Pedro was, Fernanda was, and so on. And were is going to be used with plural. When the subject is plural, we're going to use were, like for example, you were, we were, they were, Fernanda and Maria were, Pedro and Isaac were, and so on. And after the verb to be, we have the complement. When it is negative, as I told you before, the verb to be is going to work like the auxiliary verb. So the only thing that we're going to add is the word not. Cuando hacemos una oración negativa en pasado simple con el verbo to be, solo le agregamos not después del verbo to be, was not or were not. And finally, when we have questions, remember that we have to invert the verb and the subject. In this case, the verb is the verb to be, was and were, plus the subject, and finally, the complement. Here we have examples from each of the structures. They were friends. Ellos eran amigos. They, the subject, were, the auxiliary verb to be, and finally, the complement, friends. Then the second one, it says, they weren't friends. Ellos no eran amigos. They, the subject, weren't is the verb to be with the negation not,
And finally, the complement, friends. And finally, the question is, were they friends? Aquí sería invertido. ¿Eran ellos amigos? And the question mark. Now, for the rest of the verbs, ¿qué pasa con el resto de los verbos en pasado simple? Remember that in simple past, we're going to use the verbs in past form. That means regular and irregular verbs. So be careful first to identify if the verb is regular or irregular. You already know that the regular verbs ends with ed. And the irregular ones, you just need to memorize them. Acuérdense que los verbos se dividen en regulares e irregulares. Todos los que son regulares en su forma pasado van a terminar con ed. Los que son irregulares van a cambiar sus formas y hay que memorizarlos. So now it says, she worked yesterday. Ella trabajó ayer. If you see, the verb, it's a regular verb. Es un verbo regular. ¿Cómo lo supimos? Why? Because it ends with ed. Termina con ed. An example of an irregular verb could be eat, comer. Como es irregular, no le vamos a agregar ed, lo vamos a cambiar a ate. Pero eso sería otro ejemplo con un verbo irregular. Now, what happens when we have negative sentences? When we have negative sentences and questions, we're going to use the auxiliary verb did. Did is going to give the sense of the past to the verb because now the verb is going to state in base form. That means not regulars, not irregular verbs. For example, the structure for simple past in negative is subject, auxiliary verb, not, in this case did not. Then we have the verb in base form. Nuestro verbo ya no va a cambiar a su forma pasado como si se hace en afirmativo. ¿Por qué ya no lo cambiamos en negativo? Porque nuestro auxiliar did ya le está dando la connotación de pasado. Students, she didn't work yesterday. Ella no trabajó ayer. ¿Sí? Ella no trabajó. ¿Por qué lo conjugamos cuando lo traducimos a pasado? Porque tenemos el auxiliar did. She didn't work. Ella no trabajó. ¿Sí? ¿Qué le da esa connotación en pasado? Que tiene el auxiliar did. Now, what happens when we have questions? When we have questions with simple past, we're going to invert the subject and the verb. The auxiliary verb, sorry. So now we're going to start with the auxiliary verb did, then the subject, and then the verb one more time in base form. Why? Because did is already given the sense of the simple past. Did she work yesterday? ¿Trabajó ayer ella? Trabajó. ¿Por qué lo traducimos trabajó? Porque el did ya le está dando esa connotación en pasado. Did she work yesterday? ¿Trabajó ayer? So this is the simple past. Now guys, here in the presentation, the only thing that you have to do is to watch the first link. It's an extra explanation about the simple past. Aquí en este primer link que les dejé en la presentación que ustedes están siguiendo, es una explicación extra de lo que es el pasado simple. Igual si tienen alguna duda, pues ya saben que estoy en la videollamada de Microsoft Teams para resolver cualquiera de sus dudas. After that, después de eso, you have to complete the exercise over here. Aquí hay un ejercicio. Hay que abrir el link, hay que contestar el ejercicio y como evidencia de que sí lo hicieron, en el chat de la videollamada de la clase del día de esta semana, van a enviar sus resultados, ¿sí? Y ahí me va a quedar claro que sí le hicieron su actividad. So, this was the information for the simple past. Y esa es la información del pasado simple. ¿Sí? En este video les va a tomar 5 minutos y este otro ejercicio como otros 5, 6, 7 o hasta 8 minutos en hacerlo. Now, we're going to continue with the second grammar topic for this week. The second grammar topic for this week is past continuous or past progressive. Algunos libros lo toman como pasado continuo, otros lo llaman pasado progresivo, pero básicamente es lo mismo. So, what is the use for the past continuous? ¿Cuál es el uso de este pasado? First of all, we use it to talk about actions in progress at certain time in the past. Estamos hablando de acciones que se llevaban o que estaban en progreso, ¿sí?
For example, it says, oh, sorry, give me a second. It says, yesterday at 10, I was having dinner. Yesterday, perdón, ayer a las 10 yo estaba cenando. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en progreso? Esta acción, ¿en qué momento? Ayer a las 11. Now, the second use, it says, for two or more actions happening at the same time in the past. Cuando queremos hablar de dos acciones que ocurrieron al mismo tiempo en el pasado, utilizamos el pasado continuo o progresivo. While I was studying, my sister was playing the guitar. Mientras yo estaba estudiando, mi hermana estaba tocando la guitarra. ¿Ya? Two actions happening at the same time in the past. Dos acciones sucediendo al mismo tiempo en el pasado. Now, the third use is for actions in progress in the past interrupted by a sudden action. Para hablar de acciones que fueron interrumpidas por otra acción en el pasado. For example, I was having a shower, yo me estaba bañando, when the phone rang, cuando el teléfono sonó. ¿Qué es la acción que estaba en progreso? I was having a shower, me estaba bañando. ¿Y qué fue lo que lo interrumpió? When the phone rang, cuando el teléfono sonó. Esa es la acción que interrumpió la primera acción que estaba en progreso. Now, what is the structure for the past continuous? First of all, guys, the past continuous is going to use the auxiliary verb was and were. Acuérdense, el verbo auxiliar del pasado continuo va a ser was y were. The difference, as I told you before, was is going to be used for singular subjects. I, she, he, it. And were is going to be used for plural subjects like you, we, and they. Now, when we write sentences in affirmative in past continuous, first we need the subject, then we need the auxiliary verb was or were, and finally the verb in ing, nuestro verbo en ing. For example, she was cooking all the morning. Ella estaba cocinando toda la mañana. She, ella, was, estaba, cooking, cocinando, all the morning. Subject, auxiliary verb to be, was, because the subject is singular, and the verb in ing form. Now, when we make sentences using past continuous in negative, the only difference between affirmative and negative is that we're going to add the word not after the auxiliary verb. So, she was not sleeping when he came home. Ella no estaba durmiendo cuando él llegó a casa. She was not sleeping, so we add the word not between the auxiliary verb to be and the verb in ing. And finally, when we have questions with past continuous, we need to first start with the verb to be, was or were in past. After that, the subject, then the verb ing, and finally the complement. Después, el complemento. So remember, with questions, we invert the verb to be, that is the auxiliary verb of the past continuous, with the subject. Bueno, espero que hasta aquí vaya bien. Ya saben que si tienen dudas voy a estar conectado a la hora de la clase virtual. So now, these are the rules for making ing verbs. Acuérdense que hay unas reglas para cambiar los verbos a ing. The first rule says that if the verb ends with y, si termina en y, nada más le vamos a agregar ing. Play, playing. Fly, flying. Study, studying. Now, if the verb ends with the letter E, si el verbo termina con la letra E, we're going to erase the letter E and add ing. Le quitamos la letra E y le ponemos ing. Dance, dancing. Fake, faking. Rhyme, rhyming. Now, when we have double E, what happens with double E? We're going to add ing after the double E. Pero si tiene doble E, si le agregamos ing. ¿Sí? Si es una E, le borramos la E y le ponemos ing. Si es doble E, le agregamos nada más ing. See, sing,
Flee, fleeing. Agree, agreeing. Now what happens when the verb ends with I and E? We're going to eliminate I and E, and we're going to add Y-I-N-G. For example, die, dying, lie, lying, tie, tying. And finally, when we have consonant, vowel, consonant, we're going to double the last consonant. Cuando tenemos consonante, vocal, consonante, vamos a repetir la última consonante y vamos a doblar ese sonido. Run, running. Pot, putting. Stop, stopping. Don't forget it. Que no se les olvide estas reglas del ING. Bueno, después, cuando hayan llegado a este punto, pueden pausar el video, ver la explicación extra y realizar este ejercicio. ¿Sí? Déjenme si quieren lo... Bueno, no abre, pero es un ejercicio de gramática. Lo resuelven. Ya les dije entre 5 a 8 minutos. Después de que lo hayan resuelto, envían sus resultados, ¿va? Okay, now, simple past versus past continuous. ¿Cómo se combinan el pasado simple y el pasado continuo? As I told you before, when we use past continuous, we can use it to talk about an action interrupted by other action. El pasado continuo se usa para hablar de una acción que fue interrumpida por otra acción. Esa otra acción es el pasado simple. It says simple past is used to interrupt actions that were in progress. El pasado simple interrumpe acciones en progreso o en pasado continuo. For example, it says, I was reading a book. ¿Cuál es la acción que se lleva en progreso? Leer un libro. Yo estaba leyendo un libro. When she arrived. Cuando ella llegó. Un segundo. Arrived. Aquí tiene que ser con D. En pasado. Si se fijan, son dos oraciones. The first part is past progressive. Está en pasado progresivo. And the second part is in simple past. Y la segunda está en pasado simple. ¿Qué quiere decir? This action was in progress and it was interrupted by the second action. Esta acción estaba en progreso y fue interrumpida por esta segunda acción. So here we have the same information but shown with a graphic. It says this in red is past continuous. Es una acción que estaba en progreso. And then this in blue is simple past. This is the action that interrupt or stops these actions over here. For example, I was eating dinner. Yo estaba cenando. He called me. Él me llamó. ¿Qué acción detuvo o interrumpió esta otra? En pasado progresivo. La que está en pasado simple interrumpió la del pasado progresivo. Another example says, when he called me, o el mismo ejemplo, pero al revés, cuando él me llamó, I was eating dinner. Yo estaba cenando. Es decir, esta acción interrumpió la otra acción. So after you watch this third explanation, you will have to watch the video over here. Hay que ver este video con otra comparación del pasado simple y pasado progresivo. And complete the exercise over here. Y completar este ejercicio que está aquí. Bueno, como les dije antes, el propósito de esta clase así, a través de un video, es que ustedes, a su ritmo y a sus tiempos, vean los videos y resuelvan los ejercicios, ¿sí? Aquí está un ejercicio y un video. Acá está otro ejercicio, otro video. Y acá está otro ejercicio y otro video. Acuérdense que me tienen que enviar los resultados de cada una de sus prácticas, es decir, de cada uno de los ejercicios después de un tema gramatical. ¿Sí? Bueno, entonces esto sería por el lado de la información. Recuerden que si tienen dudas con el pasado simple o el pasado progresivo o continuo, me lo hacen saber a través del chat o a través de la videollamada que haremos esta semana. Ahora, here we are.
Now we're gonna work with the book. Vamos a trabajar un poco con el libro. Del libro. Give me a second. A ver, un segundo. Aquí está. So this is the beginning of the unit number 3. What is in the news? ¿Qué hay en las noticias? As I told you before, this is simple past and past continuous. Later, in the next week, we're going to check the adverbs and sayings when, but this is the focus for this week. So we're going to start with the starter section. Esta es nuestra primera sección. Dice, what is the simple past of the verbs which are irregular and which are regular? ¿Sí? Y luego nos viene un cuadrito con varios verbos. Hay que decidir cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Ustedes pueden pausar el video, hacerlo y después continuar. ¿Ya? So, live, left, go, went, walk, walked, want, wanted, take, took, do, did, arrive, arrived, decide, decided, and so on. Y así sucesivamente. Now, activity number 2. It says, he walked 6 miles. Simple past and past continuous. Look at the Ed Stafford's webpage. What was the first to do? ¿Sí? Aquí está la página de esta persona, Ed Stafford. ¿Sí? Y dice, ¿qué fue lo primero que hizo? It says, Ed Stafford became the first man in history to walk the length of the Amazon River from the source to the ocean. ¿Sí? Fue la primera persona que caminó, se convirtió en la primera persona que caminó la distancia del río Amazonas hasta su salida al océano. Eso es lo primero que dice la webpage. Now it says, read and complete the text with the verb from the box in the starter in the simple past. Entonces vamos a utilizar las que están aquí para contestar los espacios aquí. Remember that you have to use or simple past or past continuous. Bueno, ahorita quiero que pausen el video y que lo hagan. Tómense 5 minutos, lo pausan y le vuelven a dar play. ¿No? Bueno, entonces supongo que ya pasaron esos 5 minutos. Y vamos a ver. Aquí están los resultados. Porque revisen si lo hicieron de la mejor manera. Now it says, bueno, esto ya es de listening, esto no lo vamos a poder hacer. Pero básicamente todos los verbos de la actividad número 1 están en pasado. Aquí solamente hay que diferenciar cuáles están cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Now let's move to the next page. On the next page it says number 5, read Cho's story. Who is Cho? So here we have Cho's story. It's supposed that you have to read it and decide which of the two people is Cho. Léanlo y deciden cuál de las dos personas es Cho. And then it says number 6. Which tense are the verb involved, and Cho's story? Tenemos unos verbos en negritas, si se fijan. ¿Sí? Tienen que decidir en qué tiempo están. Y luego dice completa las oraciones. Tenemos 3 oraciones. The first one says, Cho was working in the forest when, él estaba trabajando en el bosque cuando algo lo interrumpió, porque estamos hablando del pasado continuo y va a ser interrumpido por el presente simple. They were working in a dangerous part of the forest when they, so here we have another action that is going to be interrupted by another action. The tribe didn't understand what did Ed. La tribu no entendía lo que Ed. Ahora acá vamos a necesitar el pasado continuo. And that's it. Y eso es lo único que quiero que hagan hasta aquí.
Si recuérdense ustedes, pausan el video y hacen sus actividades y luego le siguen. Pausan el video, hacen sus actividades y luego le siguen. Bueno, espero que no tenga dudas a la hora después de ver este video con las actividades, pero si tienen dudas con alguna explicación o algo que no les haya quedado claro de este video o de las tareas que tienen que hacer, pues me lo pueden preguntar. No hay, siéntanse en confianza de hacerlo, ¿va? Bueno, entonces que tengan una excelente semana. No olviden hacer su quiz el día jueves. Voy a estar conectado a la hora de la videollamada semanal y también entre semana, martes, miércoles y jueves me pueden preguntar a través del chat. Thank you very much, guys. Have a really nice day and we're in touch. Estén muy bien, cuídense mucho y estamos en contacto.